Perfecto, adelante. Bueno, muchas gracias, compañeros, por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Yo trabajo en el proyecto de educación de calidad, ya 27 años de trabajar con estudiantes en situación de discapacidad y cuando hablaron sobre un eje de personalizar la docencia universitaria, para mí resultó sumamente interesante y para mis estudiantes el poder compartir estas reflexiones sobre el porqué y la importancia, ¿verdad? La universidad, ¿verdad?, está inmersa en este siglo XXI que tiene leyes normativas sobre los derechos humanos, educación inclusiva, y Costa Rica es el país que más firma estas declaraciones y estas legislaciones. Entonces, la educación superior se encuentra específicamente en un desafío, tal como lo mostraba la compañera, ¿verdad?, Paola, en esa renovación de ofertas, en esos planes de estudio más pertinentes, más adecuados, sin unas recetas, más bien sin un abordaje único, sino con diferentes abordajes, es lo que está reclamando esta legislación asociada a la educación inclusiva. Muy halagüeño fue en el año 2016 el cuarto informe de la educación, porque se hablaba de oportunidades mayores para ingresar a la educación superior. Incluso se hablaba de un 40% de la población que se egresaba podía, desde los 18 a los 24 años, tener muchas oportunidades mayores que años anteriores. Pero ahora, con el nuevo informe del Estado de la Educación, el panorama, ¿verdad?, del año 25 es crítico para el acceso a la educación superior. Se han generado limitaciones sustanciales, específicamente financiamientos, ¿verdad?, que se han reducido, desprestigio de la universidad. Quisiera que esta exposición de las compañeras, ¿verdad?, de ese esfuerzo que se hace por darle una cara a esa pedagogía diversa en lo que es la parte avícola, ¿verdad?, bueno, la parte de las abejas, esta disciplina tan interesante, se conociera, porque hemos sufrido un desprestigio institucional, no solo la UNA, todo el sistema educativo superior está en un constante desvaloración. Y este es un cuestionamiento que tenemos que llevarlo mucho a pecho. Otro elemento es que la UNA, a pesar de toda esta legislación, prevalecen barreras estructurales que obstaculizan el ingreso, la graduación y la permanencia y graduación del estudiantado con discapacidad. Tenemos mucho avance en el discurso, mucho avance en el concepto ideológico del proceso, pero en la praxis, en esta realidad que se llama personalización de la docencia universitaria, todavía no hemos dado los saltos cualitativos que queremos. El objetivo de indagar un poquito sobre esta incidencia de cuáles son los factores con el estudiantado que me acompaña fue interesante, fue una experiencia valiosa, que considero que hoy podríamos retomar en muchos aspectos. Ahora, quería hablarles un poquito sobre el referente teórico. Resalto que las barreras estructurales es un fenómeno ya estudiado en Europa, en Estados Unidos y América Latina, en la educación superior. No es un invento de Angélica, porque hay personas que se atreven a decir que se inventan las cosas. Cotán en el 2015, Margorado en el 2016, Corrales en el 2016 también, y en Estados Unidos, Fiorgiani, hablan sobre estas barreras. Son barreras estructurales implícitas, sutiles, que muchas veces pensamos que no se van a percibir, pero en la realidad todo es palpable. La universidad tiene estas barreras y es poco estudiado, ¿verdad?, estas barreras, particularmente en el año 2012 y 15, mi persona y otras compañeras hicimos un estudio sobre estas percepciones, específicamente sobre el concepto de discapacidad y necesidades educativas que todavía estaba ahí vigente. Y es sorprendente que las concepciones del personal docente es tradicional. Es una persona en deficiencia y por lo tanto quizás ni merezca estar en el ámbito universitario. También hicimos publicaciones ahí, Vargas y Fontana y Vargas, en la revista Diálogos. Hay un artículo específico sobre esto y tesis de Garro, Peraza y Guerrero evidencian que estas barreras son presentes, que están ahí, que no son invisibles, ¿verdad? Y que afectan sobre todo emocionalmente, ya que hablamos de habilidades emocionales, ¿verdad?, de inteligencia emocional en informática, que también lo felicito, muy interesante ese campo. Específicamente ya,
se trabajó algo de barreras en la revista de Educación Inclusiva, se publicó en el 19 sobre barreras que enfrentaba el estudiantado, y en mi tesis doctoral del año 21 se publicó ya todo un conjunto y validación de estas barreras. Para hacer esta presentación, bueno, me ubiqué en el paradigma naturalista, de un enfoque cualitativo, con los principios del humanismo y el pragmatismo, ¿verdad? La idea era identificar a través de la sistematización de experiencias como método dentro de la ruta inclusiva de acompañamiento resiliente, que es la que se está desarrollando en este momento, entrevistando a los estudiantes para reflexionar sobre sus vivencias, ¿verdad?, en su formación universitaria, desde un aspecto muy crítico. Preguntaban qué es el pensamiento crítico. Pues el pensamiento crítico es cuestionar lo que está presente. Es decir, bueno, yo tengo una condición de discapacidad, necesito un material adaptado, ¿por qué no lo tengo? ¿Quiénes se involucran? ¿Cuáles son las personas? ¿Por qué circunstancias se genera esta situación? Etcétera. Ese pensamiento crítico de cuestionar lo que se tiene y lo que se está al frente. Ok, establecimos varios aspectos, pero 6 son significativos. Uno, en la docencia universitaria, el trato respetuoso es un aspecto que incide positivamente. Lo mismo a la inversa, ¿verdad? Si hay un trato irrespetuoso, demandante, por parte del personal docente, abre puertas o se cierra. Particularmente esa comunicación espontánea, asertiva con el estudiantado, no solo con discapacidad, con cualquier estudiantado, esto es un elemento de entrada, ¿verdad? La construcción de normas de convivencia es muy, muy importante. En este momento las relaciones sociales son uno de los aspectos que hay que fortalecer. Entonces, si un docente, como habilidad básica, como decía la compañera Luna, de ese perfil docente innovador, tiene que trabajar la comunicación y el trato respetuoso del estudiantado, y sobre todo una comunicación asertiva de su realidad, sobre todo los estudiantes que vienen con un nuevo perfil, no es el mismo perfil. Después, yo tengo 27 años, hace 20 años era otro perfil de estudiante. Otro elemento significativo es la atención individual. En el ámbito universitario de la UNA se tiene ya como un aspecto docente, y en su carga académica está la atención individual del estudiantado. Definir los apoyos y dar seguimiento, esto es significativo. El estudiantado carece de ese apoyo, de ese seguimiento. Cada vez más ese apoyo y seguimiento se está delegando en los escribientes, en los tutores de éxito académico, y esto es grave, porque el docente no saca su tiempo específicamente para conversar con el estudiante, para establecer cuál va a ser el acompañamiento, para leer un informe de orientación en psicología, bueno, el programa de atención a estudiantes, ¿verdad?, inclusión, para conversar con ellos sobre dudas e inquietudes básicas. Esta parte debe ser una acción fundamental antes de iniciar todo el proceso o el primer día de clases, ya que la universidad es espacio de leer el programa, durante, ¿verdad?, su curso y al finalizar. Otro elemento para ahondar aquí es las observaciones. El profesor debe ser un observador permanente. No solo debe ser el guía, el que orienta en aspiración profunda, ¿verdad?, de un buen perfil de un docente universitario, pero debe observar cómo aprenden sus estudiantes. El estudiante con discapacidad tiene formas específicas de aprender. Si tiene una condición sensorial, por ejemplo, una discapacidad visual, aprende con la otra habilidad, que es la parte de oír y la parte de táctil. Entonces, yo tengo que pensar que si yo soy docente, un estudiante que aprende solo oyendo, o que esa es su parte dominante, porque no va a poder ver, tengo que pensar en reformular mis actividades, replantearlas o recrearlas, que es lo más significativo para el estudiante. Si no hace esas observaciones, hay una dirección continua, lineal, que desvincula o se desvincula con esas otras formas de aprender. El estudiante con discapacidad es el que pone en evidencia, ¿verdad?, como el botón o la cereza en el pastel de que algo no está bien. Entonces, los docentes debemos trabajar esa capacidad de observar, de coordinar con los estudiantes cómo aprenden. Esto es fundamental. La mediación docente
debe ser otro eje diverso, lleno de estrategias, lleno de actividades, de técnicas individuales y grupales. Ya no podemos decir voy a presentar mi curso en 300 diapositivas y solo exposiciones magistrales. Ahora se debe combinar diversas estrategias, diversas actividades. Si la docencia no perfila por este lado, pues gran parte de la diversidad, no solo estudiantes con discapacidad, gran parte de la diversidad estudiantil se va quedando por fuera. Hay dos áreas dominantes, que es la visual y la auditiva, pero el hacer, el compartir, el trabajo grupal, ese aprendizaje en sitio que decía la compañera anterior, eso tiene que trabajarse. Sé que hay áreas disciplinares que tienen sus cursos teóricos, pero observando a la primera exponente, ¿verdad? La anatomía, el estudio de la anatomía es un estudio teórico, pues ella creó la combinación del arte, la indagación y de la inteligencia artificial como herramientas para crear un arte específico para aprender y memorizar. Pues aquí el docente universitario se ve retado a diversificar las formas de enseñanza y de coaprender con los estudiantes, no solo por el estudiante con discapacidad, sino porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Otro elemento es el empleo de herramientas digitales. Aquí en este congreso, bueno, en este encuentro, y ya la primera conferencia nos habló de la importancia de las herramientas digitales, pero hay una herramienta digital que es la tecnología de empoderamiento personal, que son las o tecnología o productos de apoyo. Esta tecnología es la que utilizan los estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, un lector de pantalla especializado para una computadora, eso es un recurso de apoyo generado a través de una tecnología específica. Y debemos nosotros los docentes involucrarnos en aprender este gran campo que se está abriendo. No solo hay tecnología de inteligencia artificial, no, hay diversas tecnologías, ya hay anteojos inteligentes, hay muchísimos productos en el área de productos de apoyo hacia la persona con discapacidad, programas, software, que deberíamos estar nosotros trabajando, involucrándonos con el estudiante. El estudiante añora que se sienta compartido, vinculado desde sus tecnologías de empoderamiento personal en los aprendizajes, en los trabajos en grupo, en este proceso de coaprendizaje. Y hay que apelar al diseño universal desde los programas de curso. No podemos pensar, como bien lo planteó la compañera en el rediseño del plan de estudios, es visualizar el aprendizaje como algo compartido y que tenemos que emplear diferentes formas para comprometernos con ese aprendizaje, vincularnos, las habilidades básicas. El diseño universal estuvo o está todavía vigente en su propuesta y quizás se ha diluido con muchos libros complejos y largos. Aquí hay que centrarse en los 3 puntos básicos. Hay que crear actividades para Doña comprometer o Angélica, dos motivar. minutos. Ajá, con el estudiantado. Hay que crear actividades para representar y para expresar y comunicar conocimiento con ese estudiantado. Pues recurramos al conocimiento de el diseño universal. Bueno, o no olvidar que la educación superior es un medio de movilización social y progreso. Nosotros estamos en el punto de quiebre de un grupo social que quiere movilizarse socialmente, y es la educación superior. Por eso no debemos descuidarlo. La personalización del currículo y la creación de ambientes inclusivos es una responsabilidad ética y moral del docente para garantizar la accesibilidad a la población estudiantil, no solo con discapacidad. Hay que promover la co-creación. El estudiante con discapacidad es sobresalientemente sobreviviente, ha pasado primaria, secundaria, y él es capaz de generar y dar las ideas suficientes para crear y adaptar los materiales a la docencia universitaria. Y por supuesto la formación permanente que tenemos, este es un espacio, hay muchos otros en temas como educación inclusiva, el DUA, las tecnologías de empoderamiento personal, resiliencia y otras formas de aprendizaje. Bueno, aquí les dejo algunas referencias y muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias a usted, doña Angélica. Damos paso al periodo de preguntas. Pueden participar en el micrófono o por el chat y yo las leo. Maureen dice
¿Qué recomienda para el trabajo de personalización de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en grupos de 40 personas? ¿En dónde pueden encontrarse? Creo que herramientas diversas. Este, bueno, cuando hay un grupo tan grande, ¿verdad? De 40 personas, bueno, yo no sé, estamos más bien en la universidad en escaso, no tenemos poblaciones tan altas, pero bueno, si hay grupos de 40 personas, primero indague cuáles son los estilos de aprendizaje, cuáles son los grupos dominantes y los diversos, y cree grupos diversos, no cree de un solo estilo, no son, por ejemplo, hay muchas herramientas, hay del estilo visual, auditivo, kinestésica, pero también están otros estudios de la parte reflexiva, comprensiva, analítica. Crea grupos diversos, donde existan siempre el grupo que tiene mayor habilidades cognitivas, mayores habilidades comunicativas, el que tiene mayor habilidades y así, bien diversos. Esa es la cualidad. No hacer grupos por solo talento, sino por diversidad. Crear guías de aprendizaje entre ellos, donde ellos puedan proponerse ese autoaprendizaje para resolver problemas, tal como lo planteaba la compañera de informática, donde ellos puedan crear y resolver en un trabajo en equipo y siempre incluir a la persona con discapacidad dentro de estos grupos porque es en el hacer, en el estudio en grupo, en el compartir en que podemos encontrar. Hay muchas realidades y hay muchas situaciones dependiendo de la dinámica. Hay materias muy interesantes para hacer descubrimiento y trabajos en grupos. Hay materias muy teóricas, hay disciplinas difíciles de abordar, la matemática y la química que tiene procedimientos, hay procedimientos rígidos que seguir, fórmulas que aprender. Pues ahí estaría la creatividad de los docentes en juntarse con compañeros que puedan compartir experiencias. ¿Qué hago yo con un grupo de 40 donde tengo que enseñar fórmulas, matemáticas y procedimientos? O yo estoy en ciencia donde puedo explorar la parte avícola o la parte, no sé, más libre. Entonces esas son mis sugerencias. Y la Muchísimas compañera... gracias. Carla, Sí, muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Angélica. Una excelente exposición. Me encanta el tema. Me parece muy bien. Ella habla de actualmente los modelos en la universidad que deben ser centrados en el estudiante, en el pensamiento crítico, precisamente en el rol activo del estudiante dentro de las dinámicas de clase. Y me parece también muy interesante cuando ella cita y nos aclara que no es que, digamos, debamos siempre hacer los contenidos, también recordar que hay personas con ciertas discapacidades, sino que también ya es como un mandato constitucional y también que es algo que se asegura mediante la ley como la 7600 del acceso a los estudiantes y también considerar que todos aquellos que utilizamos lentes, en cierta medida tenemos una discapacidad visual porque precisamente hay que aprender como ella indica, a ciertos contenidos temáticos, mejorarlos y tomar en cuenta la diversidad de estudiantes que tenemos y también considerar que todos los documentos y todo el material que tenemos que utilizar debe ser accesible. Entonces, le agradezco porque es un tema que me apasiona y también es un tema que es muy importante considerar a la hora que hacemos el planeamiento de los contenidos de un curso en la universidad y las actividades que vamos a realizar para que precisamente recordar que esto es por mandato normativo y no es simplemente por antojadizo, porque simplemente ya cuando nos llega el estudiante, ya es cuando tenemos, ay no, cuando empieza la gente a decir, ay no, tenemos que adaptar y esa es una palabra inadecuada porque realmente debemos hacerlo siempre considerando que todos somos iguales y que, ajá, exactamente, y que también todos tenemos diferentes formas de aprender. Muchas gracias a la doctora y me encantó y qué bonito algún día poder escribir un artículo juntas. Muchas gracias. Ahí está, nos podemos contactar. Yo quería responderle a la compañera Andrea, que hizo la primera exposición. Dice que en anatomía pueden tener hasta 74 estudiantes. Yo no comparto aquí, no sé todavía si la escuela de química y la escuela de matemática tenían grupos tan grandes, me acuerdo que hace ya varios años, en 2018 quizás, o más atrás, pero no es propicio, porque quizás podíamos formar grupos de trabajo por temáticas y abordajes, pero cuando hay grupos tan grandes, para una sola persona, tiene que ser para mí un colegiado
podemos abordar 70 estudiantes, un grupo de profesores que pudiéramos trabajar y rotar, pero para una persona es desgastante. Y para los estudiantes, los únicos que se benefician son los talentosos, los que no necesitan mucho un profe, que siguen instrucciones, pero aquellos otros grupos promedios y que requieren apoyo y seguimiento son los que más salen perjudicados en esta forma de organización. Les sugiero un trabajo colegiado para poder abordar 74 estudiantes en un curso de anatomía. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Angélica. Agradecemos profundamente a cada una de las personas expositoras por compartir sus experiencias, y cada presentación nos permitió acercarnos más a prácticas innovadoras realmente que fortalecen nuestra docencia universitaria y que evidencian nuestro compromiso institucional eh, y con una educación transformadora y centrada en el aprendizaje, que es lo más importante. También agradecemos a todos los participantes por su participación activa en cada una de estas presentaciones y experiencias. Con eso damos por concluido el primer bloque de experiencias y los invitamos a continuar con la conferencia de inteligencia artificial y educación más allá del humo mediático, a cargo del doctor Faraón Llorens Largo. Muchísimas gracias y continúen disfrutando el encuentro.